Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto que nos estén sintonizando el día de hoy, sábado 23 de abril, Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. Agradezco mucho a la Dirección de Ediciones y Publicaciones que me hizo esta agradable invitación justamente para hablar sobre el origen y una breve historia del libro. Agradezco mucho también el hecho de que ustedes nos estén sintonizando, ya que a partir de que ustedes nos ven, es posible llevar a cabo este evento. Sin más preámbulo, vamos a platicar un poco sobre la historia del libro. Y fíjense que esta charla, para ello, la he dividido en 7 apartados. Les voy a platicar un poco sobre estos acápites que hemos seleccionado. En un primer momento estaremos platicando sobre el lenguaje, la lectura y la escritura, que al final eso nos permite identificar qué podemos escribir y a partir de cuándo se escribe. En un segundo momento estaremos hablando del libro antiguo. Para ello tenemos que revisar a las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. Partiríamos de Mesopotamia, posteriormente estaríamos hablando de Egipto, eh, Grecia, no podemos dejarlo de lado, Roma, en ese segundo apartado. En un apartado adicional estaríamos manejando la cuestión del libro medieval, que también es importante y tiene características que vale la pena mencionar. Posteriormente tendríamos la imprenta manual, está ahí el libro gilográfico, el libro tipográfico y también estaremos hablando un poco de los incunables. Posteriormente estaríamos hablando de la evolución del libro impreso. Más adelante, en otro apartado, el libro mecánico, que prácticamente viene a cambiar la manera de hacer libros, de distribuir libros, y entonces ahí tenemos la aparición de una gran cantidad de editores, de imprentas, lo que hoy conocemos. Por último, cerraríamos esta charla con el futuro del libro. Ustedes han escuchado que hay muchos planteamientos que refieren que al fin y al cabo parece que los libros como los conocemos, como los que ustedes pueden observar, se van a acabar, dicen algunos de ellos. Eh, Nadie espera seguir gastando en papel para tener libros impresos y es preferible un libro electrónico. Obviamente que hay algunas otras personas que dicen que el libro nunca va a desaparecer, el libro impreso. Al fin y al cabo, ha sido una construcción humana durante los últimos miles de años que hemos tenido, tal vez unos 3.000, 4.000 años, entonces que va a pervivir, que va a sobrevivir y que va a convivir con los textos electrónicos. Entonces, eso es lo que estaríamos platicando dentro de los siguientes minutos. Tengo algunas notas para guiarme, para tratar de no salirme del tema. Y entonces, si les parece bien, vamos a iniciar esta charla. Lo primero que tenemos que discutir es dos elementos importantes. El lenguaje, entendiendo el lenguaje como idioma. Y por otro lado tenemos la lectura y la escritura. La primera pregunta es, ¿cuándo el hombre aprende un lenguaje? ¿Y cuándo tiene la lectura y la escritura? Indiscutiblemente esto nos lleva a una discusión bastante interesante. Eh, lo primero de ellos es que debemos diferenciar, dicen los lingüistas, que los idiomas no son dialectos. Dicen los lingüistas que si bien es cierto hemos tomado hoy la postura de que debemos de llamar a todos los dialectos idiomas, dicen ellos, no es así. No todos los dialectos tienen el nivel para ser un idioma. El dialecto transita y entonces llega a un idioma. Entonces, en nuestra discusión que nos interesa, ¿el primer hombre tiene un lenguaje? No. Como tal que conocemos el día de hoy, no. Tenía una forma de comunicarse, probablemente sonidos guturales, señales, formas orales, eh, pero no tenía un lenguaje como tal. Y eso nos lleva entonces a la primera discusión, ¿cuándo aparece el hombre? Algunos dicen que el hombre forzosamente tuvo que haber aparecido hace miles de millones de años. Pero entonces nosotros diríamos, debemos de ubicarlo en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y entonces alguien dice que el hombre aparece, ustedes saben en el caso de los demógrafos, el hombre apareció hace 600.000 años. Algunos otros dicen que el hombre apareció, y que es yo creo que de las teorías que más hemos escuchado, hace 1.000.000 de años en Tanganyika, Tanzania, y de ahí se diseminó a todas partes del mundo. Algunos otros dicen que tiene que tener más tiempo porque el hombre, de acuerdo a alguna evidencia empírica,
domina el fuego hace más de 1,5 millones de años. Entonces, si tuviera 1 millón de años, hace 1,5 millones, ¿quién dominaba el fuego? Algunos otros dicen que hay la suficiente posibilidad a partir de la paleontología y conociendo de los homínidos que el hombre apareció hace 4 o 5 millones de años. Incluso están las posturas paleontológicas que dicen que entre esos primeros homínidos no solamente estaba el hombre, sino había n número de hombres, que incluso algunos autores de esto refieren que hubo coasimilación de material genético, ¿no? Hubo interrelación genética entre ellos. Y entonces eso ubicaría a nuestro hombre hace 4 o 5 millones de años. Algunos otros refieren que tiene que ser más tiempo, 8, 10, 12, 14, 16 millones de años. Eso nos lleva al punto inicial de esta reflexión. ¿Ese hombre, en el tiempo que lo queramos ubicar, tenía un lenguaje? No. Tenía una forma de comunicarse que podría ser a través de gesticulaciones, ¿no? De señas, de sonidos guturales, pero no tenía un lenguaje como lo conocemos el día de hoy. ¿Cuándo aparece el lenguaje? Y entonces eso parece entrar en una primer gran discusión de manera muy interesante. Seguro que había formas lingüísticas, rituales, musicales, pictóricas, métodos mnemotécnicos para poder comunicarse. Dentro de esos métodos mnemotécnicos ustedes han escuchado de los nudos, de las cuerdas de colores, de las muescas en los palos, de las muescas en los huesos. Por ejemplo, tenemos el hueso de Ishango, que se dice que se tuvo que haber construido hace 20 y tantos mil años, y que es un hueso de un babuino que tiene muescas y que demuestran una serie de números primos. Esa serie que se parece mucho a las que construyeron bastante tiempo después los griegos. Y entonces algunos dicen, había un conocimiento increíble de los números primos y de las matemáticas 20,000 años, hace 20,000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una discusión interesante. Otro de los planteamientos que nos hace reflexionar es justamente cuándo aparecen entonces las lenguas. Algunos estudiosos, justamente lingüistas, refieren que la lengua tuvieron que aparecer hace 50,000 años. No pudo aparecer antes de ese tiempo. Algunos otros dicen que forzosamente tuvo que aparecer hace 500,000 de años, como un mínimo. Entonces, eso nos lleva a esta misma discusión que tenemos, que probablemente no la vamos a poder acabar. Pero, ¿cuándo el hombre genera un lenguaje? Atkinson se queda con la idea de que el hombre, cuando decimos que aparece hace 1 millón de años, en realidad aparece con un lenguaje. Dice Atkinson, tuvo que haber aparecido antes, pero hace 1 millón de años, cuando está en África, cuando está en Tanganyika, ya tenía un lenguaje. Eso nos lleva a la otra discusión. Entonces, ¿por qué no escribieron? Y indiscutiblemente nos lleva a las pinturas rupestres. Todos sabemos que las pinturas rupestres tenían imágenes de cacerías, de hombres alrededor del fuego, pero también tenían mucho de lo que ellos convivían. Por ejemplo, imágenes abstractas. Tenemos muchas figuras amatorias, donde no solamente están las relaciones de tipo homosexual o bisexual, también aparecen escenas heterosexuales. Un ejemplo de ello es la cueva de Altamira. Si nosotros revisamos en la fecha, es fantástico esto, hay algunos que le dan el inicio sobre 40,000 años, hace 40,000 años, imagínense ustedes. Pero hay algunos otros que lo fechan en 35,000 años. Vamos a quedarnos en 35,000 años. De esos 35,000 años, algunos dicen que se empezaron a construir todas esas grandes pinturas de la cueva de Altamira, que ustedes saben que algunos le llaman la Capilla Sixtina paleolítica, ¿no? Porque hay figuras fantásticas que no solamente nos muestran esas actividades humanas, sino que también nos muestran el gran conocimiento que el hombre tenía para poder escoger la piedra, para escoger el tipo de tinta, las plantas, la savia de las propias plantas, la mezcla con algunos pegamentos naturales que había, la selección de algunas partes de metales y la creación justamente de estas tintas. Entonces, eso nos lleva a pensar que el hombre tenía mucho más del conocimiento que nosotros imaginamos y además lo empezó a plasmar.
Tenemos figuras amatorias, decíamos, tenemos cacería, tenemos reunión alrededor del fuego, tenemos figuras abstractas, tenemos N número de figuras dentro y de imágenes dentro de la cueva de Altamira, que nos lleva a pensar cuánto tiempo les llevó. De acuerdo a los datos que se tienen, se ha estimado que sobre el año de 13.000 antes de Cristo, la cueva colapsó. Y entonces eso nos llevaría al supuesto de que el hombre tuvo que esperar para construir esas pinturas 22.000 años. Si nosotros tomamos como punto de referencia 10.000 años antes de Cristo, cuando el hombre se hace sedentario, o que nos han dicho que se hace sedentario, que aparece la agricultura, que aparece la ganadería, que aparece la domesticación de los animales, entonces fíjense ustedes, la cueva de Altamira llevó 22.000 años y de ese tiempo para acá apenas tenemos 10 o 12.000 años. Entonces, es mucho más el tiempo que se llevaron en construir esas grandes pinturas, esa capilla Sixtina del mundo paleolítico, que el tiempo que ha transcurrido de que el hombre se hizo sedentario. Esto no es una invención, esto lo demuestran las pruebas de uranio que se han hecho dentro de la capilla, dentro de Altamira, y que demuestran ese gran trabajo que hizo el hombre. Entonces, esto nos lleva a una segunda reflexión. Cuando el hombre estaba ya en 10.000 años antes de Cristo, en las primeras, bueno, ese hombre sedentario, ¿tiene un lenguaje? Probablemente sí. No tan estructurado como lo conocemos, pero ya tiene un lenguaje. Pero nos lleva también a otra reflexión, la importancia de que la lectura y la escritura no aparece sino hace aproximadamente 6.000 años, sobre 4.000 años antes de Cristo. No más de ese tiempo. Y entonces nos lleva a la discusión justamente de cómo aparecen estas primeras lecturas, cómo aparecen estas primeras escrituras, esta cuestión lectoescritura, cuándo aparece y cómo aparece. Esto nos lleva entonces a la primera reflexión de las primeras civilizaciones. Los estudiosos que trabajan el tema de la población nos dicen que en 12.000 años antes de Cristo estuvo la última glaciación, en 10.000 años antes de Cristo se da el sedentarismo y entonces el hombre cambia radicalmente, se hace sedentario, modifica la manera de vivir, pero hay algo interesante, no tenemos rasgos de escritura, tampoco de lenguaje. Seguro que ya tenía un lenguaje mucho más estructurado, pero no como el que conocimos más adelante. Sobre 4.000 años antes de Cristo, algunos paleontólogos dicen que hay una mejora en el clima, principalmente en el Mediterráneo, que la hace mucho más habitable, y entonces por eso hay un florecimiento de la humanidad justamente en ese espacio. Coincide con la aparición de las grandes civilizaciones, y estoy ahí refiriéndome a Mesopotamia, a Egipto, a el Valle del Indo con todos los avances que va a tener, a China, y algunos todavía incluyen a Mesoamérica. Recordemos que hay algunos autores que dicen que las primeras grandes civilizaciones y las grandes poblaciones que se tienen documentadas aparecen sobre 7.000 años antes de Cristo. Pero no solamente en el sudeste asiático, no solamente en Medio Oriente, sino también mencionan en el caso incluso mexicano, ¿no? Algunos han fechado Tehuacán, Puebla, sobre 6.700. Y en el caso de los más antiguos, de Jericó, de ese pueblo mítico del Paleolítico, sobre 7.200 o 7.300. Entonces, es interesante entender cómo para algunos casi estas civilizaciones aparecen en toda la faz del globo terráqueo casi al mismo tiempo, pero estas serían las culturas, por eso es que les decía, algunas incluyen a la mesoamericana. Voy a partir de la cultura sumeria, una de las más antiguas, más representativas, y porque va a estar ligada con, para algunos, con el alfabeto. Pero seguro que el alfabeto que recordamos es el alfabeto sumerio. Ese alfabeto que tiene 22 signos, tiene una combinación adecuada de todas las modulaciones lingüísticas y que durante mucho tiempo nos han dicho que ellos fueron los inventores de este alfabeto. Por eso se ha dicho el alfabeto fenicio. Recientemente se ha discutido esos avances y se plantea que es muy probable que ellos no lo hayan inventado. Primero, algunos estudiosos parecen no encontrar la concordancia entre el alfabeto
con los fenicios, con este alfabeto que le asignamos a los fenicios. Y segundo, no hay que perder de vista que eran grandes comerciantes y también eran grandes navegantes. Algunos historiadores nos refieren que los fenicios iban a Chipre en su oportunidad por cobre, posteriormente iban a Cornualles, se movían, imagínense, hasta Inglaterra, y bajaban con caserita o con dióxido de estaño, y esos dos materiales al unirse producían lo que nosotros conocemos como el bronce. Entonces, ellos fueron los que movieron en gran medida o que difundieron la elaboración de las cosas de bronce, porque justamente ellos daban los materiales y vivían del comercio de estos materiales. Entonces, algunos dicen que lejos de tener que ver con los fenicios, deberíamos de dar una observada a los egipcios, pero antes de los egipcios, porque si nosotros revisamos a los egipcios vamos a encontrar una escritura que ustedes ubican bien con jeroglíficos, algunas de ellas con tipo cuña, que nos refieren a la escritura cuneiforme, pero no se parece al alfabeto fenicio. Algunos estudiosos del lenguaje nos mandan a la zona central de Egipto. Y entonces ahí se puede encontrar cómo hay un alfabeto que se parece mucho, obviamente que ellos lo relacionan con ser el alfabeto primigenio, y que va a ser principalmente generado por los pueblos semíticos. Los judíos, por ejemplo, son semíticos. Bueno, distintos pueblos de Medio Oriente también pertenecen a esta clasificación de ser semíticos. Y entonces el semítico meridional coincide muy bien con este tipo de lengua. Pero también tenemos a los cananeos, tenemos el arameo, que también está ahí presente, y el griego antiguo. El griego antiguo va a tener la característica que aunque es griego, no tiene vocales. No olvidemos que los primeros alfabetos y en los primeros lenguajes de manera escrita no tenían las vocales. Van a ser los griegos los que van a inventar, bueno, no van a inventar, van a plasmar cómo representar las vocales. Los hebreos, por ejemplo, que son parte de esto que estamos hablando, de los grupos semíticos y que manejaban primero un semítico meridional donde estaría el hebreo, pero además manejaban un arameo. No tenían vocales. Mi nombre es Asael Ortiz Lascano. Imagínense mi nombre, Asael, así como se escucha con S y L. Imagínense si le quitáramos las vocales. Entonces solamente quedaría la S y la L. ¿Cómo sería la pronunciación? Por cierto, Asael es un nombre hebreo. Podría ser Asael, como les estoy diciendo, pero podría ser Isael, o podría ser Esaúl, o podría ser Osoil. Podríamos jugar con la combinación de las vocales. Entonces, este tipo de idioma que estamos hablando, de las poblaciones semíticas, no tenían vocales. Y también lo vamos a encontrar, les comentaba, en el griego arcaico. En el griego que va a aparecer posteriormente, van a aparecer ya 24 signos vocálicos y representadas justamente las vocales, ¿no? Entonces, ese alfabeto va a ser perfectamente asimilado por los romanos y después ellos van a dar origen al alfabeto latino, que es prácticamente el más utilizado en nuestro tiempo y el que nosotros seguimos en cierta medida guardando una estrecha relación con él. Otro de los puntos que es importante destacar en esta charla es que los griegos van a ser los que le van a dar orden a la manera de escribir. Algunos lo van a cuestionar, lo veremos más adelante, pero en un primer momento los griegos sugirieron, y así quedó, que se escribiera de izquierda a derecha, como lo hacemos el día de hoy. Pasaba algo parecido con los números. Los números también ellos trataron de darle un orden. Si, por ejemplo, nosotros vemos los números egipcios, nos daremos cuenta que, por ejemplo, uno representa 10, uno representa 50, pero a lo mejor el de 50 lo podemos poner derechito, ¿no? Lo podemos poner de lado, lo podemos poner de cabeza, pero sigue representando lo mismo. Entonces, los griegos le dieron también un orden a cómo se tenía que escribir hoy. Lo que hemos platicado hasta este momento es interesante y puede salir a colación en distintas charlas. Vale la pena mencionar la anécdota
que le ocurre al Papa Francisco cuando visita Tierra Santa en el año 2014 y lo recibe Benjamín Netanyahu, en ese momento este, eh, eh, una figura central política del pueblo de Israel, ¿no? Bueno, de Israel. Entonces, cuando llega Benjamín Netanyahu, le dice al Papa, en estas tierras estuvo Cristo, dice él, y hablaba hebreo. Por supuesto que hablaba hebreo porque Jesús nace, si es que lo queremos ver así, habrá algunos que piensan que nunca existió, nace en un pueblo hebreo y entonces tenía que hablar hebreo. El Papa Francisco le dice, no, hablaba arameo. Y entonces Netanyahu dice, sí, pero también hablaba hebreo, pues era hebreo, tenía que hablar hebreo y también hablaba arameo. Lo interesante que queremos destacar en este momento es que a Cristo le toca un mundo que es multilingüístico, que es cosmopolita como lo que vivimos el día de hoy y que puede parecer que 2000 años tendría que ser totalmente diferente, 2000 años después. Cristo, muchas de las escrituras antiguas estaban en arameo, ¿no? Entonces tenía que saber arameo, sabía hebreo porque era judío, porque era hebreo, pero además él hizo referencia a los documentos griegos, entonces sabía griego. Pero además le toca el tiempo donde Israel está sojuzgado por parte de los romanos, y los romanos hablaban latín. Entonces vean ustedes, Jesús, al igual que muchas otras personas contemporáneas, eran políglotas. Se podían eh, comunicar en distintos idiomas y lo hacían de esa manera. A Jesús le tocó y a muchas personas contemporáneas le tocaban de esa manera. Se hablaban muchos idiomas. Entonces, pero vean dónde estamos cuando ya aparecen los idiomas, cuando ya aparecen distintos tipos de idiomas, lo que hemos avanzado. Por eso les decía que no tenemos más allá de 6000 años de lectoescritura. Bien, eso nos da pie entonces a lo que se refiere a los materiales que el hombre empezó a utilizar para poder escribir. Eran muy variados. Había piedra, había cortezas de árboles, había hojas de plantas, había pieles, había papiros, posteriormente hubo papel. El día de hoy, bueno, en ese momento también se escribía sobre metales muy dúctiles, muy maleables, el plomo, el oro, la plata. Todavía tenemos algunos pedazos en los museos de metal en donde se escribían algunas cuestiones, ¿no? Y se difundían de esa manera. Eso nos lleva entonces a una parte central de esta charla, el libro. ¿Qué significa libro? Libro deriva del latín libres o libre, liber, perdón, o libri, que significa corteza, ¿no? Corteza secundaria, membrana. Entonces, el libro en un primer momento, en su origen, nace justamente como la escritura que se hace en la corteza, que se hace en los árboles, que se hace en las membranas, como puede ser la piel, como pueden ser todo aquello donde se pueda plasmar alguna forma de escritura. La Real Academia nos da una definición el día de hoy, pero que es muy ad hoc a lo que nosotros conocemos y es un conjunto de hojas de papel, ¿no? Se parece a lo que nosotros tenemos, u otro material en donde van a estar todos pegados, van a tener unas pastas como estos libros y entonces eso es un libro, nos dicen. Vamos a ver más adelante cómo este libro va a tener su evolución. Y obviamente en los siguientes minutos vamos a platicar cómo va a ir cambiando este libro durante estas principales civilizaciones que les mencionaba, partiendo de Mesopotamia, terminando en un primer momento con los romanos, y cómo los libros les vamos a ir, si ustedes me lo permiten, viendo más cara como los libros que tenemos el día de hoy. Bien, vamos a iniciar con ellos. Voy a platicar un poquito del pueblo mesopotamio. El pueblo mesopotamio empezó a escribir en distintos materiales, ¿no? Al igual que otros pueblos. Hemos tocado a Mesopotamia porque va a tener una significancia importante en ese momento con sus contemporáneos. Empezaron a escribir en pequeñas placas, les decía, de arcilla, de madera,
Muchas de madera indiscutiblemente es muy difícil que lleguen hasta nosotros por el desgaste con el tiempo, el clima, el aire, el agua, entonces ese desgaste que van a tener. Escribían en marfil, escribían en distintos metales, como les comentaba, maleables, todos estos metales. Algunos reyes, algunas civilizaciones contemporáneas también van a escribir mucho en piedra, aunque no era lo más recurrente, porque indiscutiblemente también el escribir en piedra tenía sus dificultades. Pero todos recordamos, por ejemplo, a Hammurabi. Hammurabi manda a escribir en estelas de diorita, en algunas de ellas, la ley que conocemos como la ley del talión, ¿no? Y entonces, si haces esto, te toca este castigo. Si privas a un hijo, te toca del vecino, también te vamos a privar el hijo. Si haces esto, se te va a retribuir con aquello. Entonces, esa ley es escrita en piedra. Podemos revisar algunos pueblos, por ejemplo, los sumerios también con este tipo de escritura, pero estamos hablando de 4000 años antes de Cristo, de las partes más antiguas que tenemos. En el caso de Sumeria y de los pueblos que le rodeaban, principalmente van a utilizar la arcilla. Bueno, ustedes saben que entre el Tigris y Éufrates lo que más existe entre dos ríos va a ser arcilla, ¿no? Tierra húmeda donde se puede extraer arcilla. Entonces, lo que hacían los sumerios, lo que hacían los acadios, los hititas, eran tomar un poco de esa arcilla, hacían pequeñas tablillas, imaginémonos un media carta, ¿no? Voy a tomar una hoja, esta es una hoja tamaño carta, imagínense partida por mitad, algunas se parecen, tenían de ancho unos 2 o 3 centímetros, algunas de ellas podían tener 30 centímetros de largo, así como las hojas que les mostraba, tamaño carta o como una libreta profesional, y entonces se tomaba la arcilla, se humedecía, se hacía la tablilla y se tomaba un estilete que era generalmente de madera o un pedazo de metal que era un punzón y se escribía sobre ello, ¿no? Si había algún error, se le ponía un poco de agua y entonces se borraba las letras que no coincidían o que no eran las correctas y se notaban las correctas. En algún momento, estas tablillas eran enviadas a los hornos. Es decir, cuando no iban a tener ninguna modificación, se enviaba al horno y entonces quedaba la tablilla como tal. Ustedes recordarán que hace algún tiempo se descubrieron más de 30,000 tablillas por ahí de los hititas que han sido fantásticas. En alguna charla el doctor Jorge Peña Cepeda, el director de bibliotecas de nuestra universidad, nos platicaba algunas recetas que se encontraron ahí y que incluso se han hecho actualmente y que tienen un sabor fantástico, ¿no? Entonces, bien, esas eran las tablillas que se utilizaban. ¿Qué características tenían estos escritos? Dos principalmente de ellos. Eran escritos cortos, ¿no? Porque también había que darle una numeración a la tablilla, imagínense un escrito de 100 páginas. En un primer momento las tablillas se escribían solamente de un lado, después se empezaron a ocupar de los dos lados, pero aún así era relativamente poco espacio para poder escribir. Y imagínense ustedes el tener distintas tablillas que tuvieran una secuencia para entender lo que se estaba escribiendo. Otro punto que tenían y que caracteriza principalmente a este tipo de escritos es que van a ser anónimos. Es decir, no aparece quién es el autor. En el caso de Hammurabi, al inicio de la ley sí dice, en las piedras de diorita, el rey Hammurabi ha mandado escribir esta ley que se debe de respetar con estas características y le empieza a enlistar. Eso sí se tiene, pero en el caso de las tablillas no se tienen más datos. Las primeras grandes acumulaciones de tablillas las vamos a tener en algunas bibliotecas antiguas. Luxor, en Egipto, es una de ellas. Les había comentado en Turquía, donde estuvieron los hititas, que por cierto van a ser los que van a manejar el hierro durante un primer momento, ¿no? Y que más adelante van a heredarles el hierro a los espartanos también y que les va a dar una gran posición económica y bélica, estamos hablando de ellos. En el norte de Siria, en Ebla, estamos refiriéndonos a Nínive, en Irak, lo que actualmente es Irak, e indiscutiblemente no podemos dejar fuera Alejandría, esa gran biblioteca que tuvo Alejandría, que ha sido
histórica y que ha sido retomada por muchos autores como uno de los grandes lugares donde se podía contar con tablillas, además de otro tipo de libros. Bien, daremos un salto con los egipcios, si les parece bien. Los egipcios, bueno, indiscutiblemente van a revolucionar este primer libro. Si bien es cierto, van a seguir utilizando algún momento las tablillas, con los egipcios van a quedar en cierto desuso. Ustedes saben que los egipcios, al estar muy cerca del Nilo, o no, o al convivir con el Nilo, con el río Nilo, encuentran que hay plantas acuáticas, me estoy refiriendo a el papiro. Y entonces extraen el papiro, que por cierto crece en abundancia en el río Nilo, y entonces se percatan, es un tallo grande, se percatan que si van partiendo finamente el tallo, lo pueden ir desdoblando. Se va desdoblando el tallo y entonces va quedando una especie de hoja, que puede ir creciendo y creciendo y creciendo esa hoja. Entonces eso les parece fantástico porque al fin y al cabo, ¿no? Permite también escribir. Es una especie de papel. Eh, claro, se llama papiro, pero es una especie de papel. Además, también los egipcios inventan un tipo de tinta. La tinta la mezclaban con minerales, carbón vegetal, agua y un poco de goma de algunas plantas y generaban tinta. Se percatan también en un primer momento que el papiro solamente se podía escribir de un lado, porque se transparentaban las letras. Vean aquí un apunte que yo tengo para guiarme y se transparentan las letras, ¿no? Entonces a ellos les pasaba lo mismo. Si escribían en los dos lugares, en las dos caras, no se entendían bien algunos jeroglíficos. Entonces eso generaba un problema, que vale la pena también mencionarlo. El alfabeto egipcio no es considerado como el precursor el antecedente del alfabeto fenicio, porque es cuneiforme y porque mucho del alfabeto egipcio son representaciones que indican cómo se debe de pronunciar, pero no son exactamente palabras, no todos son palabras como los conocemos el día de hoy. Entonces a lo mejor una persona tejiendo significaba un tejedor, ¿no? O una representación gráfica, una figura, tiene una significancia de una palabra, pero no exactamente es una parte del alfabeto como nosotros lo conocemos. Bien, pero no por eso dejaba de ser menos importante. Entonces, los egipcios empiezan a trabajar con rollos. El rollo le llamaban ellos rótulus y el volumen que nosotros conocemos le llamaban volvere. Además, el papiro era fantástico porque permitía trabajar de manera interesante los documentos. Podían enrollarlo, ustedes han visto la representación de los papiros, ¿no? Ponían un metal o una madera en la parte superior, y otra en la parte superior, y entonces lo desdoblaban y lo iban leyendo, ¿no? Y lo iban guardando. Entonces, el papiro va a tener ventajas porque después se va a poder escribir por ambos lados. Le dicen a los que trabajan el papiro, tienes que poder cortarlo de tamaño mayor, es decir, un poquito más grueso. Y además, aunque va a ser menos hojas, lo podemos pegar con otro papiro, ¿no? Tenemos varios de este tipo manejados de esa forma. Se puede transportar más fácil, se puede desenrollar y enrollar mucho más fácil, puede absorber un poco de humedad. Entonces, el papiro tiene ventajas que no tenían las tablillas. La principal de ella es que los documentos podían ser más extensos y no tan abreviados como en el caso de las tablillas. La anonimia también va a ser otra característica. Los papiros no tenemos tan claro quién los va a escribir. Para ello, ustedes recordarán distintos papiros que han llegado hasta nuestro tiempo. Tenemos el papiro de Evers, el papiro de Berlín, el papiro de Caín. La mayoría de los papiros, 10 o 12 de ellos, son de tipo médico. Entonces, nos permite ver cómo eran las pandemias, epidemias y endemias de ese tiempo, cómo las enfrentaban. Eh, Tenemos la referencia, por ejemplo, de algunas enfermedades pestilentes, de cómo se daban algunas de ellas y entonces algunos estudiosos han dicho es esto o es aquello. Claro, tenemos algunas perfectamente que todavía identificamos hasta el día de hoy. Por ejemplo,
la operación de catarata, recuerdan ustedes. Los egipcios operaban catarata en ese momento muy similar a como lo hacemos el día de hoy, ¿no? Ellos lo hacían con una aguja tipo lanera, tenía un pequeño orificio, la introducían en el ojo y entonces el médico egipcio absorbía la catarata. El día de hoy se hace mediante una técnica ligeramente más avanzada, pero sigue siendo exactamente la misma manera de cómo operar. A partir de estos papiros sabemos que los egipcios tenían médicos especialistas que probablemente en otros lugares, incluso en Egipto, no existían. Y eso también está documentado en el texto de Heródoto, este gran texto de Heródoto de Halicarnaso, que nos muestra cómo es ese mundo antiguo. Entonces, los papiros, algunos han llegado hasta nosotros, partes de papiros incluso con algunos textos bíblicos o que nosotros los relacionamos con la Biblia, también han aparecido, ¿no? Algunos rollos en el Mar Muerto justamente de papiros, que con el material que es y por lo seco del desierto han permitido sobrevivir esos materiales hasta el momento del día de hoy. A partir de ahí nos damos cuenta que los egipcios no solamente escribían cuestiones de medicina, cuestiones religiosas. Por ejemplo, el libro de los muertos es fantástico porque todos querían conocer qué ocurría después de la muerte. Y entonces el libro de los muertos daba todas las explicaciones con respecto a ello. También aparece en alguno de los papiros. Pero en los papiros también se hablan cuestiones de derecho, de historia, de matemáticas, de geografía, de avances significativos, de cómo gobernar, de N tipo de cosas. Y entonces la cultura egipcia va a hacer aportes importantes con respecto a el papiro. Va a generar el papiro como tal, va a generar la tinta, pero además van a aparecer las ilustraciones. Dentro de los papiros que hemos platicado, algunos de tipo médico, aparecen ilustraciones. Entonces, esto resulta fantástico porque se van pareciendo más a los libros que conocemos el día de hoy. Otra de las grandes civilizaciones que aporta su grano para modificar el libro, dentro de esta breve historia del libro, es Grecia. Grecia empieza a trabajar los papiros. Eh, Algunos dicen que hay un momento en que Alejandría mete mucha presión para Pérgamo, que también competía en cuestiones bibliotecarias, y entonces logra que le bloqueen la llegada a Pérgamo de papiros, y entonces no pueden escribir en papiros. Y entonces en Pérgamo inventan los pergaminos. ¿Qué es el pergamino? Es un pedazo de piel, como todos sabemos, que ha sido trabajado y que se puede escribir en ellos. En Pérgamo se dan cuenta que también se puede escribir sobre la piel. Y en un primer momento parece que es mucho más ventajoso. Eh, Se escribe sobre la piel, si se quiere se puede borrar, en el papiro no se puede borrar. Soporta agua, soporta un poco más de maltrato, entonces en las cuestiones de ambiente podría ser más conveniente un pergamino que un texto escrito eh, dentro este, de un papel este, eh, egipcio, ¿no? Dentro este, de este tipo de documentos de papiro. Entonces, ¿cómo empiezan a ser los pergaminos? Los pergaminos son de piel, ¿no? Utilizan todo tipo de piel, de cabra, de camello, de cerdo, de oveja, de caballo, de todo tipo, de res, pero se dan cuenta que las personas que empiezan a utilizar el pergamino para escribir prefieren uno que se llama vitela. La vitela es extraído de un becerro. A lo mejor haciendo una analogía con el hombre, el becerro es un niño. Entonces, prácticamente esta res que es en una primera etapa, es sacrificado, se le quita la piel y lo que hacían en Pérgamo era sumergirlo en una solución de cal viva. Ustedes saben que la cal tiende a hervir, es quemante. Entonces eso permitía limpiar toda la piel de todo el pelo del animal. Posteriormente ellos lo tallaban con piedra pómex y después hacían una sustancia con un poco de grasa de animal y diríamos
daban una pasada a todos esos orificios, a todas esas imperfecciones que quedaban en la piel y entonces se podía escribir. ¿Por qué se seleccionaba la vitela? Porque la vitela era transparente. ¿Recuerdan ustedes nuestros acetatos? Eran parecidos a eso. A lo mejor no tan cristalinos, no tan prístinos como los conocemos el día de hoy, pero la piel era translúcida. Y entonces se podía escribir y se podía ver de un lado a otro. Entonces por eso la vitela era la piel más elegida para poder escribir. Eh, Obviamente que cuando se decantan por utilizar la piel, los griegos van a dejar de utilizar la madera. Algo que ya no les comenté es que los egipcios también utilizaban madera. Lo digo de manera muy breve. Tomaban un pedazo de madera y le ponían yeso a la madera. Y estando fresco el yeso, escribían sobre este y entonces se quedaban las letras ahí marcadas. Claro, si el pedazo de madera era golpeado, probablemente se le caía el yeso y se perdían las letras, ¿no? Era el inconveniente. Los griegos inicialmente, antes de decantarse totalmente por los papiros, también tomaban ese pedazo de madera, pero le hacían un saque, ¿no? Es decir, retiraban una parte de la madera, la dejaban ahuecada, aconcada, y entonces rellenaban lo que habían quitado de madera, primero lo rellenaban con yeso, entonces eso le daba mucho más cuerpo, y escribían sobre el yeso, ¿no? El yeso fresco. Se secaba y se quedaban las letras. Había alguna corrección, ponían un poquito de agua, tallaban las letras que no eran convenientes y las reescribían. Entonces es así como funcionaban estos textos en un primero modificados por los griegos. Después quitaron el yeso y adicionaban un poco de cera y era más fácil manejar la cera. Posteriormente se hicieron los pergaminos que les estaba comentando, pero había algunos problemas de que el pergamino era más caro. ¿Se imaginan ustedes un libro de 200 páginas? Se necesitaban 200 partes de pergamino, ¿no? Entonces, a veces no había el pergamino. Si querían vitela, habría que esperar hasta que se fabricara toda la vitela. Entonces, el pergamino resultaba costoso, aunque también resultaba más atractivo, era mucho más vistoso. Y algunos autores dicen que ver textos de vitela era fantástico, así como transparentes, ¿no? Eran así, uff, la última modernidad que ellos tenían. Eh, Esto generó, bueno, que los griegos se decantaran por la piel para poder escribir y también a falta de posibilidad de contar con mayor piel, se dio algo que se llamaban los palimpsestos. El palimpsesto no es otra cosa más que reutilizar la piel que ya estaba escrita. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Cuando la piel, por ejemplo, había un texto, pero que ya no se estaba utilizando, entonces alguien decía, bueno, tomemos este papiro, ¿no? Vamos a hacer un palimpsesto. Algunos le llamaban scriptio. La scripto inferior es este, el primer texto que se había escrito en la piel. Y entonces se lo daban a las personas que trabajaban la piel, tomaban un poco de piedra pómex, tallaban, pero el tallado tenía que ser muy bien hecho y también dependía del tipo de tinta, porque había alguna tinta que marcaba totalmente la piel, se podría romper la piel, pero no se quitaba este, eh, prácticamente en un 100% la tinta. Entonces, aunque se escribía encima de esa tinta, en algunos momentos se podía ver lo que había anteriormente, ¿no? Eso es uno de los palimpsestos clásicos que por ahí aparecen, donde hay escritos de Arquímedes, si no mal recuerdo, eh, en donde hay avances, cuestiones matemáticas fantásticas, y entonces se escribió sobre un documento en piel, se borró, pero no quedó borrado del todo. Entonces, bien, dejaríamos ahí el comentario, ¿no? Eh, También le llamaban códex. El códex Antiquior, el primer texto, y el códex Rescriptus, ¿no? O el códex Recentior, le llamaban. Entonces, el problema del palimpsesto es que a veces no siempre se borraba todo y generaba por ahí algunas cuestiones, pero
Nos dice Avery que se utilizaban principalmente los palimpsestos por cuestión de tiempo, como les comentaba. También por cuestión de que no había la piel. No había piel suficiente, había que estar produciendo piel, pero ustedes imagínense que nuestras hojas fueran de piel, entonces había que tener los animales, había que sacrificarlos, había que darles el mantenimiento, hacer el pergamino, entonces eso llevaba tiempo. También se utilizaba porque había grafías que quedaban en desuso. Algunas grafías, algunas palabras ya no se utilizaban y entonces podría causar confusión, entonces se volvía a reutilizar. Algunas leyes dejaban de estar vigentes, entonces había que borrar esa ley y reescribir algo, utilizar la piel para seguir escribiendo, ¿no? Algunos textos tenían variaciones importantes, algunas leyes se modificaban y tenían variaciones importantes. Entonces, eso también generaba que se utilizara el palimpsesto. El alfabeto griego en ese momento se consolida. Ya les había dicho al inicio que los griegos son los que van a representar las vocales, van a establecer cómo vamos a escribir y entonces es mucho más fácil escribir. Y eso lleva a eso origina que empezamos a tener escritos de filosofía, escritos de matemáticas, escritos de geografía, escritos de astronomía. Es muy variado, de política, y entonces eso hace que se empiece a escribir y empieza a haber muchos autores. Y entonces eso es un cambio importante en el libro. Con los griegos vamos a observar el aparecimiento, en que los textos van a tener autor. Les había comentado que en los mesopotamios y en los egipcios casi no hay alguien que diga este texto es de tal autor, pero con los griegos van a aparecer los autores. Y entonces, algunas de esas obras o muchas de esas obras que todavía sobreviven hasta nuestro tiempo, los conocemos porque hay un autor que firma el documento, ¿no? Entonces, eso es fantástico. Cerraríamos en que también vamos a observar que va a haber bibliotecas, algunas de ellas se van a repetir, que van a tener una gran cantidad de pergaminos disponibles para consulta. Va a estar, por ejemplo, la de Tebas, ¿no? Que algunos historiadores dicen que tenía una gran cantidad de pergaminos, las bibliotecas del templo de Karnak, estamos hablando de Egipto también, de Dendera, en Amarna, también en Egipto, y obviamente Alejandría. No podríamos dejar fuera Alejandría. Pero también los babilonios tenían una gran cantidad de estos documentos. En el caso de Alejandría, ustedes saben, se maneja que pudo haber almacenado más de 700,000 volúmenes en piel. Entonces, estamos hablando de las grandes bibliotecas de ese tiempo. Los romanos van a darle su sello característico a los libros. Y entonces voy a retomar un poco de lo que les he platicado. Les decía que inicialmente los griegos utilizaban el pedazo de madera, que le hacían el saque, que lo rellenaban de yeso o le ponían un poco de cera y escribían, ¿no? Entonces, los romanos empezaron a trabajar con ello. Voy a tomar una hoja. Empezaron a trabajar con ello y hacían sus pedazos de madera. Y aquí, imagínense, este es un pedazo de madera. Imagínense que aquí le hacen 2 orificios. Y entonces, este pedazo de madera aquí tiene yeso o tiene cera, se le hacen 2 orificios y entonces adicionaban otro y adicionaban otro. Cuando ellos tenían 2 pedazos de madera, entonces le llamaban díptico. Si tenían 3 pedazos de madera, le llamaban tríptico. Y si tenían más pedazos de madera unidos, como les acabo de mencionar, le llamaban políptico. Una disculpa, se nos ha secado un poquito la garganta. Entonces, prácticamente nos está refiriendo las hojas de un libro. Posteriormente, ellos se dieron cuenta que los pedazos de madera se podía escribir poco, ¿no? Y entonces empezaron a utilizar el papiro. Y entonces
imagínense que tenían su pedazo de madera, le adicionaban un pedazo de papiro, pero no lo enrollaban, lo doblaban como esta hoja que tengo. Y entonces lo doblaban y el que estaba leyendo desdoblaba el papiro y entonces, una vez que concluía, lo volvía a doblar, pero también estaba unido con ese tríptico, con ese políptico. Posteriormente, no solamente empezaron a adicionar papiro, sino también le adicionaban un pergamino. Entonces, tenían ahí mezclado madera con yeso, madera con cera, escritos en papiro y escritos en pergamino. Más adelante se dieron cuenta que la madera era muy estorbosa y entonces empezaron a preferir los romanos solo papiro o mezclarlo con pergamino y los pedazos de madera en lugar de estar intermedios los retiraron totalmente y la madera la cubrían de piel y entonces le hacían una tapa. Entonces, imagínense, estaban las hojas, así como estas, estaban las hojas, le ponían encima un pedazo de madera, le hacían unas perforaciones, lo forraban de piel la madera y lo cosían. Entonces, eso se va a parecer más al libro que nosotros conocemos en el mundo actual. Y los romanos le llamaban liber quadratus. Y eso es lo que ellos conocieron como códices o códex. Entonces, hay esa transformación del libro y esto resulta ser fantástico porque va a ser uno de los avances significativos que van a ofrecernos los romanos. Voy a parar hasta aquí con el caso de ellos y voy a entrar a la tercera parte que tiene que ver con el libro medieval. El libro medieval es fantástico porque si todos recordamos cuando cae Roma, bueno, cuando viene Amenos, estoy hablando sobre el inicio de la Edad Media, seguro que ustedes están ubicando el cristianismo se erige en el mundo europeo como la religión que debe de ser la que debe de seguir el Estado, y entonces las cosas cambian radicalmente. Todo se hace teocrático, todo gira en torno a Dios, incluso la lectura y la escritura. Entonces esa parte va a ser muy importante, porque todos los textos que se venían publicando, que se venían escribiendo, de arte, de literatura, de filosofía, de historia, de derecho, cesan. Y entonces lo que se va a empezar a escribir va a estar dentro de la cuestión religiosa y solamente se va a privilegiar las lecturas que tienen esa finalidad, tipo religiosa. Pero el primer vehículo, el primer tema, tiene que ser eminentemente religioso. Entonces, parte de ahí. Los lugares religiosos van a ser el lugar donde va a estar por excelencia la lectura y la escritura. Y entonces, al lugar donde escribían, al espacio donde escribían, se llamaba scriptorium, ¿no? De escritorio que nosotros. Pero este es un escritorio, pero ellos le llamaban scriptorium al lugar donde escribían. Inicialmente, los que escribían, algunos les llamaban copistas, otros les llamaban amanuenses, o algunos otros les llamaban pendolarios, porque utilizaban una péndola que era una pluma. Ustedes ubican las plumas de las aves, de donde se extrae de la piel del ave, que es una pequeña punta, entonces tomaban la tinta ahí y les permitía escribir. Entonces, les llamaban amanuenses o pendolarios. Los amanuenses se sentaban con un pedacito de madera, así como los entrevistadores el día de hoy, les daban principalmente un pergamino, mucho del libro de medieval va a ser de pergamino, y sobre las rodillas, ese pedazo de madera, se ponían a escribir. Más adelante, la silla, ¿no? Bueno, en este caso, imagínense, esta es una silla, le vamos a hacer aquí una salida y vamos a poner algo para escribir, algo parecido al pupitre, y entonces el pupitre era mucho más amplio, y entonces el amanuense podía poner su piel o su pergamino para escribir, podía tener la tinta, podía tener un lápiz de grafito, el lápiz muy similar al que utilizamos en la primaria, en la secundaria o más adelante, el lápiz de grafito ya estaba. Y eso le permitía entonces a los amanuenses hacer el primer trazo, ¿no? Y después
llenarlo con tinta. Claro, el que los guiaba era el magíster. Y los libros medievales, los escritos medievales van a tener también algo interesante, porque el magíster les decía, vamos a escribir esto, pero tienes que dejar un espacio al inicio, tienes que dejar un espacio intermedio, les decía dónde estaban los espacios. Después esos pergaminos los tomaban personas especializadas en hacer las iniciales. Va a haber letras iniciales muy bonitas, va a haber títulos, los títulos van a ir de otro color, va a haber las orlas. Las orlas son lo que distingue a la página, ¿no? Como una greca, ¿no? O una especie de greca. Esas son las orlas. Entonces, las viñetas también son seleccionadas, pero además los dibujos. En el caso del libro medieval llevamos a observar libros que están ilustrados. ¿Recuerdan ustedes lo que les comentaba de los egipcios que empezaron a ilustrar los papiros? Entonces, en el libro medieval se retoma eso y se empieza también a ilustrar, ¿no? Y entonces consideran que ese libro va a ser mucho más gráfico, que va a permitir el que se pueda trabajar dentro de este libro de manera gráfica y que va a ser mucho más asequible al lector, porque le va a permitir identificar algunas cosas de manera visual. Entonces va a aparecer, como les comentaba, la posibilidad de que los libros del medioevo tengan imágenes. Esto va a ser fantástico. Esto que le estoy planteando va a generar también que la caligrafía mejore, que los motivos ornamentales mejoren. Y entonces los libros van a ser muy iluminados, van a tener pinturas, van a tener cosas fantásticas. En las pastas les van a empezar a poner oro, les van a poner piedras preciosas. Y entonces hay libros fantásticos que han sobrevivido hasta nosotros, como por ejemplo los comentarios al libro de Apocalipsis, eh, que es un libro que se escribe sobre 776 y que es un libro todavía hermoso, fantástico, ¿no? Y entonces esto parece hacer que los libros empiezan a buscar cada vez que sean mucho más atractivos. Ahí tenemos algunos libros, por ejemplo, ustedes han escuchado del libro de Kells. El libro de Kells es un evangelario que se hace en Irlanda y es sobre el siglo IX y tiene una belleza increíble, una perfección técnica increíble, una caligrafía hermosa, ¿no? Además de la piel, además de las piedras preciosas, de las partes de oro, es un libro fantástico. Hay otro libro que también de ese tiempo llama la atención, es el libro de Dorrow, también es un libro hermoso, y hay un evangelario que se llama de Lichfield, ¿no? También es fantástico. Muchos de los libros de la Edad Media van a tener esta característica. Otra característica que podemos ver con estos libros es que hacían una cajita que parecía relicario, y entonces el libro lo guardaban dentro del relicario. Imagínense, el libro tenía su cajita, claro, la cajita también estaba con orlas, tenía oro, tenía piedras preciosas, y generalmente lo que nos dicen los historiadores es que los libros de este tipo, que eran depositados en un cumdach, ¿no? En su cajita, en su relicario, generalmente ya no se vuelven a utilizar. Y entonces llegan hasta nuestros días algunos de estos textos que resultan fantásticos. Un cambio importante del siglo VIII en el caso del libro medieval es que van a empezar a surgir las letras o la escritura, por ejemplo, la escritura carolina. Antes de la escritura carolina van a existir distintos tipos de letras que van a caracterizar a los países. Estas escrituras se llamaban escrituras nacionales y van a aparecer en Europa. Por ejemplo, ustedes recuerdan la merovingia, era eminentemente francesa, la lombarda era italiana, la visigódica era española, ¿no? La insular estaba en Irlanda, la germana obviamente en el caso de lo que hoy conocemos como Alemania, y la beneventa también estaba en Italia, si no mal recuerdo. Entonces, aparecen estas letras, pero en letras nacionales, pero en el siglo VIII va a aparecer la letra carolina.
Y entonces los países van a preferir la letra carolina porque es mucho más redondeada. Y entonces, a partir de ahí, los documentos oficiales de los reyes, de los emperadores, de los gobernantes, para los documentos oficiales que ellos van a estar utilizando, van a empezar a utilizar la letra que van a llamar como la carolina. Sobre el siglo XII, algunos consideran que esta letra ha caído un poco en desuso y entonces empiezan a hacer los rasgos más angulares que a lo mejor ustedes recuerdan y entonces ahí va a surgir la escritura gótica, ¿no? Con la misma característica que la carolina, van a empezar a utilizarse generalmente dentro de los documentos oficiales. En el siglo XI y XII va a ocurrir algo muy interesante, el crecimiento que se va a dar en Europa. Esto puede ser un poco rebatido, principalmente el gran filósofo Dussel dice que no está de acuerdo, que el crecimiento económico va a ocurrir en Europa sobre el siglo XIII o XIV a partir de las colonias que van a tener en América. Pero algunos otros han documentado que hay un incipiente crecimiento y esto hizo entonces que hubiera dos características importantes. Primero, van a empezar a aumentar los textos de tipo burocrático, las cuestiones notariales van a tener también un crecimiento importante. Si ustedes recuerdan, sobre el siglo XII vamos a tener el derecho de viejo en España, las cuestiones notariales van a hacerse cada vez más importantes. En algunos otros lugares europeos van a empezar a retomar nuevamente la cuestión de los apellidos, empieza a haber un ligero repunte de población y entonces para identificar todos los apellidos nuevamente van a salir a colación. Las cuestiones comerciales van a ser interesantes, van a surgir algunas cuestiones pedagógicas y esto hace que el texto empiece a ser más demandado. Va a haber escrituras notariales, va a haber escrituras económicas, va a haber escrituras geográficas, va a haber una gran cantidad de necesidad de pergamino, pero no hay pergamino, ¿no? Y entonces Europa va a recibir el papel de China. Es importante mencionar que el papel en China se había inventado, tenía bastante tiempo, 150 años antes del nacimiento de Cristo, los chinos ya tenían el papel, pero va a aparecer en Roma, en Europa, perdón, casi 1000 años después, ¿no? Muchísimo tiempo después. Pero además con ello van a surgir las primeras universidades. Si recordamos, no quiero entrar a esa discusión, pero ustedes saben que se dice que la primera gran universidad va a ser la de Bolonia. Algunos otros nos dicen que aquí van a aparecer distintas universidades de manera muy importante y que entonces van a empezar a demandar la escritura de textos y eso va a llevar a la necesidad de crear una nueva forma los libros. Y entonces eso revoluciona. Además, ustedes recordarán que durante la Edad Media, aquí estamos en la parte alta de la Edad Media, en la Edad Media, habíamos dicho, todo se queda en los centros monásticos, en las cuestiones religiosas, pero algunos religiosos, a las personas de mejor posición económica o mejor posición política, les daban la posibilidad de ir a sus escuelas. Y si ustedes recuerdan, bueno, posteriormente surgieron lo que conocemos como las escuelas catedralicias o episcopales que van a estar alrededor de las bibliotecas religiosas. Y así surgió París, y así surgió Pisa, Siena, Oxford, Salamanca, así surgen. Pero después de ahí se van a derivar lo que vamos a conocer como las universidades. Se considera que los académicos deben de tener cierta independencia, y entonces las escuelas y los docentes con esta independencia empiezan a ser mucho más autónomos, no en el sentido que lo conocemos ahora, y entonces eso le da pie a que surjan las primeras universidades. Ustedes saben, habíamos dicho, algunos dicen que la Universidad de Bolonia va a ser la primera en 1088 después de Cristo, obviamente. Después viene Oxford sobre 1096. Enseguidita viene Salamanca con 1134, si no mal recuerdo. Cambridge sobre 1209, 1210. Hay algunas otras universidades que se dice que tuvieron que haber aparecido antes, como la de Kourim, ¿no? O que también se le llama Karawayin, que es la que está en Fez, Marruecos. Pero algunos otros dicen que no porque sigue anclada a las cuestiones religiosas. Algunos otros dicen que la verdadera
primera universidad va a ser la de Aquerahuayín, después va a ser la del Cairo, Egipto, que nace sobre 975, pero no vamos a entrar en esas discusiones, pero Europa sigue esa tendencia también, Karahuayín o el caso de Azar de Egipto, van a ser universidades que van a ser alrededor de bibliotecas. El mundo musulmán en ese sentido es conocido como un impulsor también del conocimiento y en ese sentido tiene mucha razón el gran filósofo Dussel cuando dice que el conocimiento históricamente ha estado en Arabia, ha estado en Medio Oriente, ha estado en Asia y después se desplazó hacia Europa, pero solamente nosotros tenemos la historia de los vencedores en donde prácticamente nos han dicho que mucho de lo que se tiene es prácticamente de la invención europea, pero que no es así, ¿no? Entonces, bien, dejaremos eso hasta ahí. Eso dio pie entonces a que se iniciara una nueva etapa que va a ser la etapa que voy a tomar a continuación del libro y la imprenta manual, ¿no? Ya hemos platicado un poco sobre los libros del papiro, de piel, ¿no? De pergamino, el Liber Quadratus, que platicamos de los romanos, y entonces ahora estamos al final de la Edad Media y tenemos que hablar forzosamente de lo que ustedes conocen como el libro gilográfico. Aquí retomaremos un poco también al gran maestro Dussel cuando nos dice que muchas cosas nos han dado la historia equivocada, nos han dado la narración equivocada, ¿no? El libro gilográfico es una de ellas. Nos han dicho que el gran inventor de la imprenta es Gutenberg, cuando esto es totalmente falso, y vamos a dar algunos datos. El libro gilográfico, solamente les recuerdo. El libro gilográfico era una hoja, no de papel, una hoja de metal, en donde se esculpían el texto, pero tenía que ser un texto de relieve. Posteriormente, eso quedaba como una plancha y se imprimía sobre el papel. Vale la pena mencionarles, bueno, eso no lo comenté, el papel inicialmente que se empieza a hacer es de hilo de cáñamo, de algodón, de distintos materiales, ¿no? Y entonces el papel lo vamos a tener en distintas calidades, pero ese es el primer papel que empieza a surgir. Y entonces este papel en el que escribían los chinos podría ser de algodón o de hilo de cáñamo y se quedaba con tinta esa madera y se estampaba en el papel. Y entonces empezaron a hacer libros de esa manera. Aquí es interesante, para cerrar la idea, en el caso de Japón, sobre 770 tenemos la evidencia empírica del libro gilográfico en Japón. Para el caso de China aparece en 868. En el caso de Europa, que se tiene totalmente claro, aparece prácticamente hasta inicios del siglo XV, ¿no? Finales de XIV, inicios del XV. Entonces, indiscutiblemente, estaba en Japón, estaba en China, a pesar de que este invento se le da a los chinos, realmente en Japón ya estaba, ¿eh? Y entonces, en el caso de China y Japón hay muchos libros gilográficos, en el caso europeo no hay libros tan abundantes de tipo gilográfico. Otra parte que nos han dicho cuando aparece el libro tipográfico. Nos dicen que el invento lo hizo Gutenberg y que hizo los tipos de metal y que esa es la gran aportación de Gutenberg. Esto es totalmente falso. Los chinos, aproximadamente 500 años antes, ya tenían el libro tipográfico en China, ¿no? Y los europeos lo tuvieron 400 o 500 años después. Lo que realmente hizo, bueno, esto lo podemos saber a partir de algunos libros budistas, algunos libros religiosos que tienen los chinos y que efectivamente ya está esta técnica plasmada en estas publicaciones. El gran invento que hace Gutenberg es, bueno, algunos dicen que no es invento, que es innovación, es adaptar la imprenta china de tipos a una prensa de uvas. Entonces toma una prensa de uvas, obviamente para quitarle el jugo a las uvas y hacer vino, y entonces
ahí pone sus tipos y entonces sobre la prensa pone el papel y bajan los tipos, ¿no? Entonces, eso es lo que inventa. Y algunos dicen que el verdadero invento de Gutenberg, aunque también siguen diciendo si realmente fue invento, es haber hecho la Biblia de 42 líneas, porque eso es lo que hizo. Pero algunos otros dicen que Johann Fuchs, que va a ser el que va a patrocinar a Gutenberg, después se asocia con el que le hacía las letras a Gutenberg, que va a ser Schoeffer, y van a sacar la Biblia de 48 líneas. Y van a sacar otras obras que van a ser fantásticas. Lo cierto es que con Gutenberg los textos van a dejar de ser anónimos, salvo que el autor así lo quiera. Pero todos los textos empiezan a tener fecha de impresión, empiezan a tener dónde se imprimió y empiezan a ser muy recurrente el autor. En Europa, eso sí también es de reconocer el invento de la imprenta de tipos que va a llegar a Europa por parte de los chinos, empieza a ser diseminada de manera rapidísima, ¿no? Y entonces se empiezan a hacer los libros. Esto lleva entonces a una discusión de separar el libro que se hacía manual con el libro que se va a hacer todavía de manera tipográfica, ese libro moderno. Y ahí aparecen lo que algunos le llaman los incunables. Los incunables van a ser los textos que se va a considerar que van a aparecer entre 1440, que es cuando Gutenberg saca la adaptación de la imprenta china, hasta 1500. Hay un religioso que hace esa propuesta. Claro, algunos no están muy de acuerdo porque refieren que esa propuesta fue limitada. Fue limitada porque no había posibilidad de identificar en qué momento llegó a cada uno de los lugares la imprenta y entonces en algunos momentos quedaba más reducido, en algunos otros momentos podría ser más tiempo. Esta propuesta la hace Philippe Labé, que era un religioso, la hace en 1653 y propone los de 1400 a 1500 que sean los incunables, ¿no? Los libros del nacimiento. ¿Qué características va a tener un libro incunable? Uno, va a ser en gran formato. Muchos de los libros del medioevo eran libros de gran formato. El día de hoy no tenemos tantos libros de gran formato como en ese entonces había. Dos, el papel de los incunables generalmente va a ser más grueso, pero va a tener más imperfecciones. Prácticamente sobre el siglo XVI-XVII va a haber un papel de algodón, va a ser predominante el papel de algodón, y eso va a demostrar en el siglo XVIII con el otro papel que va a ser de menor calidad, que el papel se oxida, que tiene más problemas. Entonces, en este momento que el papel va a ser, como les había comentado, de cáñamo, de algunos otros materiales, el papel va a ser con más imperfecciones. No va a haber un pie de página de la imprenta, como les comentaba con Gutenberg, van a carecer de portada. A partir de Gutenberg surgen mucho más las portadas, no hay letras capitales. En el medioevo les había comentado que el magíster le decía al amanuense, deja para la letra capital. La letra capital son esas letras grandotas, ¿no? Va a iniciar el texto. Este es el escrito, la primera E es grandota, es visible, es bonita, ¿no? Entonces, esas van a ser las letras capitales. Bien, otra de las características, faltan las divisiones. No hay divisiones dentro de la página del texto. Pueden estar foliadas las páginas, pero no están paginadas. Dos cosas importantes. No hay signos de puntuación. Van a tener muchas abreviaturas. Aquí espero no confundirlos, pero esto nos lleva nuevamente a los griegos y a los romanos. Los griegos, fíjense que eran muy diestros en cómo hablar, pero generalmente no manejaban puntos y comas. Y además el texto era de manera seguida. Entonces ustedes imagínense que escribiéramos la conferencia del origen del libro. Lo pondríamos todo pegado. ¿Se imaginan ustedes nuestra lectura de un texto que no tiene espacios? Entonces era difícil de que pudieran leerlo en público. Aristófanes va a ser un bibliotecario y Aristófanes propone
que le dejen espacio, porque alguien le dice, Aristófanes, ponte a leer esta obra, y Aristófanes dice, tengo que practicarlo. Y le dicen, pero entonces no sabes leer o qué pasa. No, dice, es que cualquiera que quiera leer no va a poder leerlo. Y entonces alguien dice, pídenle a otro que lo haga, y ese otro que lo hace, al final no puede leer, porque todo está pegado y tiene muchos errores. Aristófanes ya había propuesto, hay que ponerle una comita, ¿no? Claro, hay que separarlo, hay que de alguna manera. Entonces, los libros incunables van a tener esta característica. Los libros bueno, además van a ser litúrgicos principalmente, van a ser mucho tipo de Biblia, y además también van a ser algunos tipos de libro religioso de grandes padres de la patrística, San Agustín, San Alberto, ¿no? Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura. Vamos a tener textos de ese tipo. Bien, posteriormente el libro impreso como tal va a tener características totalmente diferentes. El libro entonces moderno impreso lo vamos a identificar a partir del del siglo XV, perdón. Les digo algunas características, los formatos más pequeños. Voy a revisar aquí unas notas para que no me salte algunas de ellas. La encuadernación que les decía también ya va a ser característica y va a tener una decoración renacentista. Las portadas van a ser de piel y van a tener algunos sellos, incluso de metal. Hay un avance. La letra gótica que les había dicho suple a la Carolina. El empleo de calcografía en lugar de gilografía. Es decir, va a haber metales en donde se van a hacer los gráficos y se van a plasmar sobre los textos. Ya no son hechos a mano, esa también es otra de las características. Va a haber ilustraciones, les decía, de metal. Va a tener puntuación. No del todo como la conocemos. ¿De dónde sale la puntuación? De los textos religiosos, específicamente de la Biblia. Recordarán ustedes que en el libro de Revelación hay un párrafo, no lo recuerdo exactamente, capítulo y versículo, no lo recuerdo, pero dice ahí, hay de ti si le cambias una coma, hay de ti si le cambias cualquier palabra o le cambias el sentido. Entonces, para no caer, ¿no?, dentro de ese supuesto y ser motivo de una destrucción de Dios, entonces hay que respetar las comas. Y entonces los escritores cristianos dejaban los espacios y empezaron a asignar puntos y comas. Esto ya lo había dicho Aristófanes, pero indiscutiblemente los escritores cristianos, los primeros escritores cristianos van a ser mucho antes que Aristófanes, indiscutiblemente, ¿no? Textos de arameo, como habíamos dicho. Bien, en el libro impreso también van a aparecer Biblias, pero no van a ser Biblias como los libros incunables, sino van a ser Biblias políglotas. Ahí tenemos, por ejemplo, la Biblia complutense, latín, griego, arameo, árabe, ¿no? La Biblia políglota de Amberes, la Biblia políglota de Vitré, ¿no? 9 volúmenes de la Biblia. La Vulgata Clementina. La Vulgata Clementina es la Biblia que se considera exclusivamente de tipo católico, ¿no? Pero además aquí va a haber algo interesante. Además, después de los incunables, que estamos hablando después del siglo XV, van a aparecer libros de otro tipo. Van a aparecer diccionarios, indiscutiblemente, manuales, libros de gramática, y van a aparecer diccionarios, van a aparecer enciclopedias. Las primeras enciclopedias las tenemos después de los incunables. Por ejemplo, como dato anecdótico, Virgilio, textos de Homero son publicados, de Aristóteles, de Ovidio, ¿no? De Virgilio. En 1532 aparece el escrito de Orlando el Furioso de Ludovico Ariosto y es el primer bestseller que se tiene conocimiento. Y se empiezan a vender tanto como los textos de Erasmo y de Lutero, muy similar en el tiempo, ¿no? Va a haber grandes impresoras en ese momento, aparece el Quijote de Cervantes, y aparece la famosa enciclopedia llamada Cyclopedia de Chambers, ¿no?, que también va a ser fantástica, o la de Diderot, que también va a ser fantástica, sobre 1700. Bueno, estamos hablando ya del siglo XVIII. Las bibliotecas van a tener también un boom durante este tiempo que estamos hablando. Por ejemplo, sobre
bueno, no tengo exactamente la fecha, pero el Papa Nicolás V va a fundar la Biblioteca Vaticana. Esto es fantástico, ¿no? Obviamente con ayuda de los Médicis. La Biblioteca Marciana también se funda, perdón, sobre 1441, la Laurenciana sobre 1524, donde uno de los principales preceptores va a ser Miguel Ángel. Y así van a estar algunas otras bibliotecas interesantes como la de París, la de Viena, la de Berlín, la de Madrid, el Museo Británico también va a aparecer en este tiempo. En el caso de los Estados Unidos, también va a haber la aparición de algunas bibliotecas interesantes como Harvard, como Yale, como Columbia. La biblioteca pública de Carolina del Sur justamente va a aparecer sobre 1700. Más adelante, sobre 1731, Benjamin Franklin va a hacer la invención interesante de darle forma a la biblioteca de Filadelfia, ¿no? O va a fundar la biblioteca de Filadelfia. Bien, después vamos a entrar, si les parece bien, vamos a cerrar esta parte, estamos un poco rebasados del tiempo, en la era mecánica. La era mecánica es una producción masiva ya de textos, como lo conocemos el día de hoy, y entonces vamos a tener nuevamente dos vectores que van a impulsar este crecimiento. Uno, la educación, el surgimiento de la educación. Si bien es cierto, ya estaban las universidades, la educación va a ser un vector importante porque la educación tiene que ser para todos, incluso a los niños. Y entonces todos hay que ir a la escuela y eso necesita de papel. Y entonces hay grandes producciones de papel. Y dos, el periodismo. Las noticias empiezan a estar en diarios, ¿no? En periódicos, que son impresos todos los días, en revistas. Empieza a haber una difusión masiva de lo que nosotros conocemos como el libro y obviamente de otras cosas ligadas a las noticias, al conocimiento, y esto hace que los intereses de lectura se diversifiquen. Y van desde cuestiones religiosas hasta cuestiones científicas, cuestiones de arte, de música, de cultura, de todo tipo. Y entonces las prensas, a partir de la revolución industrial, prácticamente magnifican de manera importante la generación de los libros. La ilustración también cambia de manera importante, aparece la litografía, la linotipia y aparece también el fotografiado. Eh, en un segundo momento, esto va a quedar relegado y el día de hoy nos asiste la impresión bajo demanda. El día de hoy no necesariamente tenemos que hacer un texto impreso, ¿no? El día de hoy podemos hacer 200 ejemplares o podemos hacer solamente 100 ejemplares para la presentación, ponerlo en venta de manera electrónica y si alguien lo quiere impreso, podemos hacer la impresión bajo demanda. Ustedes en un equipo similar en el que están observándonos, le dan clic y el libro se imprime con las características obviamente que queremos y entonces esto ha revolucionado la forma de hacer libros. Otra de las cuestiones que ha revolucionado es que ya no es un gran emporio hacer libros, sino que se ha diseccionado. Y entonces alguien dictamina, ¿no? Alguien se encarga de la dictaminación, de la corrección ortotipográfica, pero alguien se encarga de imprimir, pero alguien se encarga, que es la librería, de vender. Y esa librería puede tener distintas sucursales. Y además también pueden tener personas que están vendiendo de manera individual. Y entonces ahora el libro ha cambiado de manera radical. También tenemos el regreso de los libros de bolsillo, que iniciaron sobre el siglo XX, pero que hoy están de regreso. Una edición pequeña de libro de bolsillo que lo podemos ver en cualquier momento. O los clubes de libro que ustedes conocieron en el siglo XX. Las bibliotecas, la transformación que tenemos en las bibliotecas. Ustedes pueden ver la transformación que ha dado el actual director de la biblioteca de nuestra universidad, la Autónoma de Hidalgo, y la transformación que tiene, ¿no? No solamente tiene volúmenes como los que tenemos aquí a mis espaldas, físicos, sino que también tiene una gran cantidad de revistas y libros electrónicos que pueden ser consultados. Y además, esto ha dado origen incluso a profesionalizar al bibliotecario, ¿no?
Hoy tenemos la licenciatura en biblioteconomía y tenemos uno o dos programas similares a esto, porque entonces la generación del texto ha sido muy importante. Y tenemos los correctores ortotipográficos, y tenemos el editor en jefe, y tenemos una infinidad de personas que trabajan alrededor del libro. Como epílogo, ¿cuál es el futuro del libro? Bien, algunos consideran que el futuro del libro es el libro impreso, se va a acabar, ¿no? No hay necesidad de tener libros impresos. Algunos otros dicen que el libro impreso va a coexistir con el libro digital. La pandemia nos ha demostrado la digitalización. Nos ha demostrado que se pueden dar clases de manera a distancia y no pasa nada. Y se abrevian tiempos. Las reuniones se abrevian también. Entonces, eso es fantástico. Parece que hoy nos enfrentamos al hecho de que debemos de tener una firma electrónica. En algunas dependencias ya no es necesario el papel, ¿no? Y todo parece que vamos todo hacia una digitalización. Claro, también tendrá sus bretes, pero todo parece que vamos hacia allá. Pero por lo menos los estudiosos parece que dicen que el libro seguirá conviviendo y perviviendo con los libros electrónicos. Hoy tenemos bibliotecas digitales donde nos pueden prestar un libro digital y tenemos que devolverlo, ¿no? Tenemos el ebook, tenemos el EPUB y tenemos a lo mejor un libro en PDF. Tenemos distintos formatos de libros electrónicos y parece que algunos se irán modificando con respecto al tiempo. Algunos refieren que, por ejemplo, el PDF tiende a desaparecer y tiende a quedarse el libro electrónico. Y entonces conocemos el ebook o el EPUB que nos permiten revisar videos, interactuar, tener cosas muy dinámicas, muy gráficas, que probablemente en un libro PDF no podemos tener. Entonces, grosso modo, he platicado con ustedes algunas características específicas de cómo ha sido ese transitar del libro en la historia. He tratado de ser lo más sucinto posible. Hay mucho material que se ha quedado en el tintero. Bueno, en la saliva, ¿no? Que no pudimos platicar con ustedes, pero que espero que en algún otro momento se pueda hablar a lo mejor sobre lo que tiene que ver con cuestiones de derechos ya más específicamente de autor. Ha sido un gusto estar con ustedes. Sigan disfrutando este día, el resto del día, disfrútenlo, este Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. Un abrazo fraterno para todos. Buena tarde.